Entonces eso me inquietó a partir de algunos acontecimientos hace más de 10 años, digamos, con el tema del bullying y las chicas sobre todo que se suicidaban. Y empecé a buscar datos, busqué datos, exploré en las redes, leí y escribí mi primer libro sobre ese tema, que tú lo conoces, La hoguera de las tentaciones. Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de las artes, de la ciencia, de la educación, de la cultura en general. Muy contentos de tener en esta ocasión a un invitado muy especial, maestro universitario, muy reconocido por sus alumnos durante muchos años, ganador de muchos premios como el mejor maestro, escritor, comunicador y especialista en redes sociales. Y justamente queremos platicar y darle la bienvenida a Mario Nieves. Mario, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Sí. Tenemos mucho que platicar. Ya. Y bueno, yo quisiera empezar directamente por las redes sociales, ese fenómeno tan actual y que tú tienes mucho que decir. Bueno, y después también, perdóname, quiero que nos hables porque tú creaste el programa de una maestría en cibernética social. Sí. Lo hablamos Ya. después, pero primero ubícanos las redes sociales, ese fenómeno actual. Bueno, pero permíteme una pequeña enmienda. Y yo no soy especialista en temas de redes, muy difícil. Yo sé que ahora la gente se especializa en algo, ¿no? Sí. Y se especializa obviamente en cosas complejas, porque las cosas complejas son las que necesitan de especialistas, ¿no? Agarrar un clavo y clavarlo no necesita una especialidad, aunque yo respeto a la gente que clava clavos y pone maderas y levanta casas, ¿no? Pero el tema de ser especialista hoy en un fenómeno tan complejo, tan sorprendente, que todos los días hace que ante nuestros ojos estallen cosas que uno a veces ni siquiera concebía, ¿no? Y te lo digo, no es por falsa modestia, ni mucho menos, pero es muy difícil ser especialista en algo que está cambiando tanto y siempre nos sorprende, ¿no? De pronto hay un Elon Musk que tiene todo un proyecto de conquista espacial y Jeff Bezos en Amazon de pronto se mete en eso y lo vemos que va, por lo menos hizo un viaje al espacio, subió y cayó otra vez, ¿no? Pero entonces eso nos dice mucho, ¿no? Yo lo que me considero es una gente inquieta con respecto a un fenómeno que todavía no lo estamos viendo. No es que tengamos que verlo, no es que todo el mundo tenga que verlo, pero sí hay señales ahí que sería bueno que por lo menos los estudiantes lo vieran. No estamos conscientes del tamaño del problema, del alcance del problema, de la rapidez. Es como una manada de caballos desbocados, no caballos de toros desbocados o elefantes, ¿no? Una cosa así tan... Entonces eso me inquietó a partir de algunos acontecimientos hace más de 10 años, digamos, con el tema del bullying y las chicas sobre todo que se suicidaban. Y empecé a buscar datos, busqué datos, exploré en las redes, leí y escribí mi primer libro sobre ese tema, que tú lo conoces, La hoguera de las tentaciones. No, nada más quería hacer esa... Bueno, mira, sí, agradezco mucho... Si no me dejas que te diga especialista, te voy a decir científico de las redes sociales. Déjate digo por qué. Yeah. Porque yo conozco a mucha gente, como tú, que está en el tema, pero yo conozco pocos que lo han estudiado tanto como tú. O sea, lo digo porque así es. Sí. Y tu libro me parece extraordinario. Tu libro me parece sensacional. A mí Gracias. me gustó mucho y me ubicó mucho
y me abrió puertas que yo no conocía, ¿no? Entonces, también aprovechemos y platiquemos un poco de ese libro y platícanos un poco por qué hiciste ese libro. Bueno. Porque atrás de eso hay una historia que yo sí conozco, Claro. pero quiero que la compartas, por eso Bueno. es la reunión, ¿no? Porque pues yo he tenido conversaciones contigo, pero lo que quiero es que las conozcan todo el mundo, no nada más yo. Bueno, Entonces, esa historia ojalá me gusta todo que el la mundo compartas. ojalá se interesara, ¿no? Porque lo he escrito yo, que se interesen también por otras cosas que Claro. han escrito los demás. Mira, no fue digamos, un proyecto científico, aunque sí, obviamente, yo empleo el método científico, básicamente desde la perspectiva cualitativa, ¿no? Que Sí. me permite un poco más meterme en los temas de la subjetividad y esas cosas que son difíciles de medir cuantitativamente y que hay, obviamente, métodos muy certeros para eso. Pero todo empezó por una observación, una corazonada y una pequeña incertidumbre y un dolor también. Cuando los alumnos siempre, tú sabes que son los que, por lo menos en mi caso, yo siempre he aprendido muchísimo de los estudiantes, de las preguntas que hacen y de lo que cuando llegan al salón dicen, maestro, usted vio tal cosa, y yo, porque ellos creen que uno lo ve todo, ¿no? Y obviamente yo no soy de los maestros que se creen que no, el alumno no debe saber que yo no lo vi. No, yo no lo vi, ¿no? No lo vi, cuéntame entonces, venga a ver. Y me ponen en una computadora el caso de una niña que frente a la pantalla, en vez de hablar con unas tarjetitas así como esta, iba diciendo lo que le estaba pasando con el bullying. Aquello a mí me estremeció de una manera extraordinaria, ¿no? Negativamente, ¿no? Y ella termina suicidándose. Y me metí a internet, busqué el caso, lo leí, tomé todo lo que pude, los que escribían por allá. Y así empecé y encontré 12 casos parecidos, ¿no? Chicas y chicos que se suicidaban porque eran miserablemente asediados, es decir, se aprovechaban de sus vulnerabilidades en las redes y los acosaban hasta que los llevaban a la muerte, ¿no? Casos. Entonces de ahí sale La hoguera de las tentaciones, que tiene más título de novela que de ensayo científico, que no lo es realmente un ensayo, ¿no? Sí. Es un ensayo, pero a mí me gusta mucho más la divulgación científica y abordar los temas, ¿no? Desde la densidad de la ciencia, que es importante, obviamente. Y además Pero tienes una vena literaria que no la puedes Bueno, ocultar. sí, afortunadamente parece que la tengo y la disfruto, ¿no? En algunos Claro. momentos, ¿no? Por eso el título del libro, del ensayo, qué sé yo, y la manera en que abordo los casos, porque yo no los relato, digamos, a manera, digamos, de estudio de casos, que son más, Sí. sino yo los vivo, describo emociones que yo siento, por tanto es un vínculo mío con las personas, ¿no? Y con el hecho. Y de esa manera, así, y como me hacen sentir y también me hacen en alguna manera, digamos, sentirme incómodo, sufrir un poco con ellos, y eso para mí es absolutamente legítimo. Al final resultó un libro que, por fortuna, tuvo en ese momento una difusión muy rápida, ¿no? Me hicieron un montón de entrevistas en todos los canales, en los periódicos. Pero, como las redes son tan dinámicas, tan cambiantes, incluso los procesos, incluso los padecimientos de la gente y las osadías también, ya eso de pronto pasa a un plano y vienen otras cosas más, ¿no? Cuando aquello no existían los youtubers, por ejemplo. Y en otro de mis libros yo abordo ese tema también desde una perspectiva, digamos, pedagógica para que la gente entienda, pero que es el libro que tú conoces de Fama y Frenesí. Y los youtubers fueron los que me llevaron a ese descubrimiento, ¿no? En el sentido de que, y los estudiantes, en el sentido de que la fama es otra cosa muy distinta a lo que siempre fue.
la fama que siempre fue algo fundacional, que fue el ejemplo que seguían los individuos con respecto a los famosos de cualquier naturaleza, sobre todo los famosos en la política, los famosos en la guerra, no sé, Napoleón, Espartaco, Julio César. Y ahí los famosos en la música, en la pintura, en la literatura. La gente quería ser como Picasso en el siglo XX. La gente en el siglo XIX quería ser, no sé, como los impresionistas, llegar y romper con el academicismo. Y así en el Renacimiento, obviamente, que no había tanta difusión como ahora, la gente quería ser como Da Vinci. Claro. Lo adoraba, y como no podían ser como él, entonces lo adoraban, ¿no? Los que tenían dinero, porque eso tampoco tenía un alcance muy grande, y compraban sus cuadros, en fin. Los reyes y la monarquía de esa época. Bueno, sí, ya ese es un tema sí, claro. extraordinario, ¿no? La vez que estuve en Versalles, no sabes cuánto impresionó a mí, cada cual tú sabes que va a lo que busca, ¿no? Y el salón donde están los grandes cuadros está más bien desolado, ¿no? Entonces se fue ahí, pues son esos óleos así fantásticos de las batallas napoleónicas y otras batallas, ¿no? Y ahí uno ve, descubre, siente el aliento de una época, el estilo. Y no sé, yo me imagino, yo estudié pintura, pero nunca pinté. La pintura a mí me sirvió para estas emociones, para gozar la pintura misma, pero realmente ni siquiera me metí a la crítica de arte porque tampoco me interesa mucho. Respeto a los críticos, pero tengo una visión muy distinta con respecto al tema de la manera de acercarse a las obras de arte, a la manera de admirarlas. Recuerdo muchísimo la cátedra de Historia de Arte que yo daba en una universidad de aquí, que él los llevaba al Museo Marco y me decía, maestro, dígame qué quiere decir ese cuadro. Y decía, ¿cómo es posible? Yo no te puedo decir. Yo siento, te puedo en todo caso contar lo que siento, pero no lo voy a hacer porque si no tú lo vas a tomar ya como una referencia y a lo mejor tú lo sientes sí, también. Claro. No, dígame usted qué siente cuando ve ese cuadro. No es que leí que el autor dijo que eso significaba. Ni siquiera al autor uno le debe esa innecesaria reverencia. Porque hay una ley de la comunicación, tú sabes. Uno produce un acto comunicativo, o sea, una obra de arte, una película, un libro, pero en cuanto eso ha sido dado, ya el mensaje pertenece al interlocutor. Claro. Y por tanto nadie puede decirme, por ejemplo, el gallo en el coronel no tiene quien le escriba, significa tal cosa. No es una experiencia mía, es una experiencia del hijo de García Márquez, que estando en la escuela, una maestra, y no sé si sabía que era el hijo de García Márquez, le dice, bueno, vamos ahora a analizar cuál es lo que simboliza el gallo en el coronel no tiene quien le escriba. Y obviamente el hijo de García Márquez, que después se hizo cineasta, se opone a la interpretación que hace la maestra. Pero ¿cómo usted se atreve? Y se dice, bueno, yo me atrevo precisamente porque tengo una visión distinta a la suya. Usted dice que el gallo en el coronel no tiene que elegir, significa tal cosa, es su visión, porque ni siquiera mi padre dio una visión, una explicación sobre eso. La mía es esta. Yo creo que eso es lo rico del arte. Y le pasa a Joaquín Sabina, y le pasa a Silvio Rodríguez, claro, y cada quien tiene sus interpretaciones. Tú y conoces, el ojalá, te dicen ojalá, que todo el mundo te dice que se la compuso a fulano. Sí, exacto, claro, y finalmente y cada quien él tiene su dice, interpretación. pero aún cuando él dice que se la dedicó a una chica que amaba, perfectamente. Pero cuando yo oigo ojalá, en el mundo mío, en mis experiencias y en mi sensibilidad, yo puedo crear también mi propia historia. Claro. Unicornio Azul es, digamos así, la más célebre, ¿no? En el sentido de que la gente... De la metáfora. Porque es una metáfora tan grandiosa y eso es lo grande, ¿no? Una metáfora así exuberante, ¿no? Y recuerdo que un día estaba yo con una amiga mía que trabajaba cuando era director de un canal de televisión en Cuba hace muchos años y era muy joven y entusiasta.
me dice, no, porque el unicornio, no me gusta esa canción. Le digo, ¿por qué? Porque el unicornio azul, Silvio lo cantó porque un día colgó su jean, en Cuba le decimos su pituza, Sí. en el patio, y tender un pituza en el patio en Cuba, en cualquier lugar, puede ser un riesgo, ¿no? Y se lo robaron. Entonces él convierte en eso en su tema. Es un Pero azul. que está bien que ella digamos, lo piense de esa manera. Pero el problema es que ella nos quería decir, porque éramos yo, Alfredo Saín y otros escritores más, decían, no, esa es la razón y por tanto odio esa canción. Yo le digo, bueno, ódiate a ti misma por tener una... Y luego por como que querer- el artista deja que cada quien interprete lo que quiera, ¿no? Exacto. Y eso Una es algo- vez, eso es algo importante. exacto, una vez en Casa de las Américas, a una chica le pregunta a Silvio, bueno, Silvio, por fin, ¿qué significa el unicornio? Y él dice, no, no te lo voy a decir, dime tú qué significa para ti. Sí. Y esa es la grandeza del arte. Cuando el arte se convierte en consigna, cuando el arte se convierte en una metáfora de una interpretación unívoca, como pasó, por ejemplo, con el realismo socialista ruso, que también tuvo impacto en los otros países socialistas, entonces el arte deja de ser arte y se convierte en propaganda, que es otra cosa. Claro. Sí. Oye, Mario, bueno, tu formación original es como comunicador, ¿sí, no? Bueno, yo tengo, hablando en términos, digamos... De formación universitaria. Universitario, pero es que la formación viene de antes. ¿Eh? Sí, muy La bien. formación, no olvidemos, la formación Sí. viene de la casa, viene Sí, de no, la por leche supuesto, materna. pero viene yo me de los refiero de la padres. formación profesional, Ah, ya, no bueno. de la formación como persona, ¿no? Bueno, yo me sentí ya parte de un proceso de formación profesional cuando teniendo 13, 14 años entré a estudiar a una escuela de arte. Ok. Y obviamente no es una universidad, pero para mí Claro. lo que más me marcó en mi vida, desde el punto de vista de sensibilidades y las pasiones que hoy tengo, entre paréntesis, yo no puedo entender algo o abordar algo sin introducir de alguna manera la plástica y buscar esa relación. No sé, es un problema muy personal, a lo mejor es una limitación, no sé. Sí. Es una virtud. Mario. O bueno, quién sabe, sí, una virtud. ¿Cómo no? Pero cuando yo hablo de este tema que tú me invitas, ¿no? De lo profesional, ahí empezó todo. Porque empiezan esos pequeños latidos interiores, ¿no? En que uno va sintiendo, por ejemplo, la posibilidad real de algún día, no sé, pintar como Picasso, ¿no? Eso, obviamente, no estoy exagerando nada. Claro. Esa inquietud que tiene la gente cuando uno tiene 13 años y hay un chico de 21 o 22 y llega a París, nadie lo conoce y planta una exposición que dice yo Picasso, y los españoles se ríen de él, y cuando entraron ahí tuvieron que hacerle una gran reverencia porque rompió de pronto con los cánones, como rompieron un poco los impresionistas, pero la ruptura de Picasso todavía fue así más extraordinaria, ¿no? Y bueno, yo estudié pintura y cuando me gradué, sabes que en la graduación de la pintura, en el nivel en que estudié, se hace una exposición de los alumnos. Sí. Yo no expuse en la exposición. No. Lo que hice fue escribir la nota sobre la exposición y la mandé a un periódico y no me la publicaron nunca, pero Pero ahí empezó tu carrera periodística, digamos. sí, de alguna manera. De alguna manera, ¿no? Sí, porque ¿cómo te trasladas de la pintura Sí. a la literatura? Bueno, O al periodismo, sí. o a la comunicación, porque pues has a pasado ver, por todo eso. sí, ¿no? pero no fue una traslación mecánica. Ajá. Muy buena pregunta es. Porque a veces uno piensa que uno va trasladándose, no. Ajá. Cuando yo tenía 7 años, no se me olvida nunca esa frustración de mi vida, que fue una frustración para bien. Tenía unos 7 años, después ya había empezado en la escuela. Yo aprendí a leer antes de ir a la escuela con mi padre, que siempre nos enseñó una cosa fantástica, ¿no? Antes de ir, Claro. ya cuando yo llegué a la escuela yo sabía leer y escribir, más o menos. Y mi padre me leía a Martí antes de yo leerlo. Qué maravilla.
Y obviamente los versos son sencillos, ¿no? Yo soy un hombre sincero, donde nace la palma, donde morir el cuero. Pero yo tenía un gran problema, que todavía tal vez siga teniéndolo. Yo no sé por qué a mí me encantaban las palabras raras, desconocidas, me sonaban bien aunque no las conociera. Yo escuchaba, por ejemplo, leía el título de un libro que se llama Anábasis de Jenofonte, La Marcha de los 10.000, y Anábasis, que era el título, me sonaba tan rico, tan lindo, y yo me sentaba a escribir algo y no sé por qué me veía obligado a usar Anábasis, aunque fuera como una metáfora, ¿no? Y un día fuera muy forzado meterlo. No, bueno, sí, me estaba forzando a mí mismo, pero es que yo sentía que esa palabra era linda. Tenías que incluirla. Ah, exacto, yo sentía, por lo menos tenía una idea de la belleza de las palabras, ¿no? Pero escucha esto, yo me tiré solo un día para escribir un poema, unos versos, que es lo que puedo escribir, 2 o 3 versos. Y recuerda, te dije que yo escuchaba los versos sencillos en voz de mi padre y después los leí, que son los versos así más extraordinarios por sencillos. Claro. Maravillosos. Yo quiero cuando me muera sin patria, pero sin amo, ¿entiendes? Cosas así tan simples. Y no, a mí no se me ocurrió decir... Y el mírame madre. Ajá, claro. A mí no se me ocurrió decir, en el patio de mi casa crece un limonero. Qué lindo y qué sencillo eso, ¿no? Yo estaba buscando, no sé, un verso ridículamente complejo, ¿no? Y recuerdo que me levanté con una frustración tremenda, pero eso me acompañó durante mucho tiempo. El primer poema que yo escribí, decía yo, repítelo un millón de veces, un partenón de veces, pero repítelo. Me estaba refiriendo yo a un enamoramiento platónico con una chica que yo quería que me repitiera que me quería, ¿no? Pero entonces, en la adolescencia, un partenón de veces, ¿no? Una metáfora muy rotunda, ¿no? El partenón, sí, llevarlo sí. Al diálogo con una chica, ¿verdad? Creo que es un partenón, ¿no? Entonces, bien, no fue traslación. Mi vida fue discurriendo entre esos sentimientos, esas ambiciones, esa envidia de Picasso, envidia azul, como decimos en Cuba, ¿no? Ese, coño, qué lindo, sus líneas, qué hermosas, todo eso. No su fama, ¿eh? ¿Qué te gusta? ¿Te gustó la parte del cubismo? ¿O qué fue lo que te trajo más? Mira, no fue el cubismo, no fue el cubismo ni de Picasso, ni de George Braque, ni de los cubistas. Ni de Alfredo Lam. Bueno, Wilfredo Lam ya rebasa un poco, esa es una cosa. Pero bueno, también Wilfredo Lam tenía su atelier allá en París en aquellos tiempos. Pero no era el cubismo, es decir, no estoy rechazándolo como tendencia porque fue extraordinario, es decir, romper las cosas que son tridimensionales, pero que tú la ves desde una sola dimensión, para dar la sensación de que lo estás viendo es extraordinario, porque cuando tú ves el Guernica, que es cubista, Dios, es una cosa extraordinaria. No, a mí me fascinó la línea de Picasso, la imaginación, y aquellos periodos que eran un poco más, digamos, más cercanos, porque también lo fui yo desde que estudié Historia del Arte, que era más cercano a lo reconocible como cosa, como objeto. Me encantaba la pintura renacentista, por supuesto, toda, y antes, digamos, la estatuaria griega. Me gustaban las formas humanas, reconocibles. Más que nada, ¿no? Obviamente después uno va descubriendo el asombro de esas expresiones artísticas que no tienen por qué apegarse a la representación, digamos, exacta de la realidad, sino que la descomponen. Y uno empieza a descubrir, es interesante eso. Uno empieza a descubrir que el arte no tendría sentido si no hubiera observadores y gente que polemizara con ellos o por lo menos le hiciera preguntas a las obras.
no al artista, oye, ¿qué quisiste decir? No, pregúntale a la pintura, pregúntale al ballet, pregúntale, bueno, la ópera un poco más explícita, ¿no? Porque Sí. cuenta una historia que tú vas sintiendo. Pero también pregúntale a la poesía con esas metáforas a veces. Hay golpes en la vida, golpes como el odio de Dios, qué sé yo. Y de pronto, cuando yo leí eso por primera vez, dije, bueno, ¿qué dirán la gente que cree en Dios y que estén diciendo que el odio de Dios y esas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, yo lo que voy es no transitando, sino fluyendo. Y perdona esta metáfora que puede parecer un poco, este símil que puede parecer un poco atrevido, ¿no? Autosuficiente, ¿no? Yo voy fluyendo como un río, o como un pequeño riachuelo, en el que van sumándose algunas cosas muy simples, porque si hubieran sido cosas rotundas, bueno, tú y yo estuviéramos conversando en algún otro lugar, ¿no? Amén de que estas conversaciones aquí justamente son para mí extraordinarias. Te lo digo en el sentido de que hay vidas que son no arroyitos, sino ríos que llevan muchas aguas y que desembocan en el Nilo, por ejemplo, ese tipo de... No, yo era un muchacho muy callado. Yo no, imagínate una escuela de arte, más liberales los muchachos, las muchachas, las novias, en los tiempos de los Beatles, en toda aquella revolución. Y yo era un tipo callado y me costaba muchísimo trabajo decirle a una niña, oye, me gustas, qué lindos tus ojos. ¿Quieres ser mi novia? Yo nunca fui capaz de decir eso a los 13 Pero bueno, años. después ya lo pudiste desarrollar. Bueno, Y además sí, comunicador, y además claro. gente de televisión, gente de comunicación, y pasaste por todo eso, ¿no? Ah, sí, claro. Pero todo eso fue fluyendo. A ver, yo no hubiera podido hacer las cosas que hice como director de un canal de televisión si no vinieran, digamos, esas venas fluyendo desde antes de la plástica. Porque no se puede entender la televisión sin las miradas de la plástica, del cine, del ballet, ¿comprendes? Sí. Porque la televisión es un poco la suma de todo eso, pero sobre todo los valores plásticos de la televisión que todavía Tú tienen... estás hablando de la buena televisión. Sí, bueno, eso... No me estás hablando de Chavana. Bueno, no quisiera Bueno, decir el perdón, nombre, perdón claro, te entiendo. por la mención. Pero, No, bueno, es que esa bendita televisión sea la es- mención, ¿no? Sí. Pero no, estás hablando de una buena televisión Ya, que es tan necesaria, ¿no? Y sí, claro. que es tan poco vista. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, y bueno, y luego llegamos ahora a las redes sociales, porque quiero que platiques de la idea de la cibernética social, de ese programa de maestría que Sí, tú diseñaste ya. y que estás arrancando. Sí. A mí me gustaría, porque creo que a la Sí. gente le puede interesar también. Sí, ojalá. El problema es que el título es el que yo creo que amedrenta un poco, ¿no? Maestría en cibernética social y proyectos digitales. La cibernética, incluso la palabra es compleja, rara, y está anclada, que eso le hace algún daño al concepto, está anclada en la parte material física de los aparatos electrónicos. Está muy anclada en eso. Entonces, cuando se habla de cibernética, la gente entonces piensa en informática, piensa en la parte del hardware, Sí. piensa en la computadora, cómo funciona, los programas, la programación. Tengo un sobrino que es programador extraordinario. Cuando me habla de eso me cuesta trabajo. Pero la cibernética es algo más simple, más universal y más presente en todas nuestras vidas. Porque tengo que hacer ahí una rapidísima reseña histórica. El concepto de cibernética social, pero también económica y cibernética política, era un arma secreta de las potencias enfrentadas durante la Guerra Fría. Había el concepto de cibernética,
lo establece Weiner, que es un científico norteamericano, y lo describe muy bien en sus dos grandes aspectos, el aspecto de las máquinas y el aspecto social de la cibernética, pero el aspecto social fue relegado por la gente que siguió después. Bueno, en el enfrentamiento entre los dos grandes bloques que se dividía el mundo, la cibernética eran las herramientas ocultas de la estrategia. Es decir, por ejemplo, la cibernética económica no es más que controlar desde el punto de vista de la economía todo aquello que pueda ser controlable para un fin. ¿Cuál era el fin en la Guerra Fría? En la Guerra Fría, irse por encima del otro. Claro. Entonces, todavía sigue siendo muy complejo, ¿no? Y todavía sigue viéndose así como en un nivel de dioses, de esos de científicos fuera de liga como Einstein, como Newton, que de pronto crean unas teorías así que uno se siente, Dios, son dioses, en efecto, son dioses en cierto sentido, ¿no? Pero yo estoy viendo la cibernética y de ahí esta maestría a partir, en primer lugar, de una gran confusión que lamentablemente tiene muchísima gente, yo diría la mayor cantidad de gente en el mundo actual. No estoy juzgándolo, no hay una confusión en cuanto al término y en cuanto a las herramientas que están usando y a los contenidos que están desarrollando. Y a todo eso le llaman redes sociales. Redes sociales y de los millennials hacia acá, es decir, desde los últimos 20 años del siglo pasado, básicamente la última década, los 900, cuando ya se da el caso de Lewinsky y todo ese rollo ahí, no están viendo, no perciben ya y no comprenden que no hay redes sociales, aún en los tiempos de la cibernética, sin las redes, los contactos entre los seres humanos, las primeras redes que se crearon. Las civilizaciones existen por esas redes sociales. Y la civilización actual está cambiando todo por unas redes sociales que están montadas en un espacio cibernético virtual, pero también porque esas redes sociales montadas en un espacio cibernético y virtual nos contienen a nosotros comunicándonos. Pero tú y yo no solamente nos comunicamos por WhatsApp no, nos sentamos a hablar como estamos hablando, nos sentamos en un café también. Y lo que yo hablo contigo, después se lo digo a otra persona interesada, y le digo, Jorge Cuellar hizo esto, me dijo esto, ¿qué te parece? Le dice, va produciendo, ¿no? Entonces yo me di cuenta frente a los alumnos que ellos no advertían que el tema de las redes sociales no tendría sentido, las redes sociales, digamos, cibernéticas, no tendría sentido sin todo el peso de las redes sociales, de las interacciones de uno con otra, uno con uno, ella con él con él, en fin. Y ahí yo empiezo, digamos, esas ideas que uno va madurando sin darse cuenta hasta que por fin digo, caramba, si vamos a entender la cibernética social, entonces, como en política se dice que la política, cosa como que a mí me parece un poco para discutir, ¿no? Que la política es el arte de lo posible, ¿no? Es ahí algo ahí muy... Pero la cibernética es el arte de la certeza. En cualquier aspecto. Tú y yo, tú te quieres reunir conmigo y tú tienes que, es decir, tu propósito es reunirte conmigo para esta conversación. Pero tú con llamarme y decirme, oye, nos reunimos tal día, no puedes estar seguro de que nos vamos a reunir. Entonces, ¿qué hiciste? Me mandaste un WhatsApp, me diste una hora, me preguntaste que si yo estaba de acuerdo, te dije que sí. Entonces, eso es un pequeño proceso cibernético entre dos personas, entre las máquinas pensantes de dos personas. Entonces yo estoy tratando de que la gente lo entienda
desde una formulación tan simple como que la cibernética es la ciencia de hacerse un propósito, desarrollar los pasos para lograr ese propósito y llegar al fin de lo que tú quieres. Es eso. Por tanto, estoy tratando de colocar a la cibernética como un fenómeno que está por encima, es holística. La cibernética afecta a la educación, afecta a la política, afecta a la navegación, afecta a las relaciones. Todos los procesos humanos. Todos los procesos humanos y no humanos, porque la fuente, digamos, la mayor expresión de la cibernética está en la naturaleza. Es decir, la naturaleza, ahora voy a decir algo así disparatado, pero cuando vemos, hay algo ahí muy misterioso y extraordinario. La naturaleza va desarrollándose en procesos que la lleva a fines todavía inextricables, mediante procesos y pasos muy simples que se van dando. Recuerda, por ejemplo, el tema de los seres unicelulares. ¿De dónde venimos nosotros? De una célula. Bien, ¿puede garantizarse la existencia de la vida cuando lo único que tiene vida es una célula? Si no hay otra célula con cual vincularse en una relación, entonces, ¿qué hizo la sabia naturaleza? La naturaleza hizo que la célula se dividiera en dos. Cuando se dividen en dos, ya hay dos para interactuar, pero cada una de esas dos se divide y se van subdividiendo. Entonces, ¿qué hizo la primera cuando se subdividió? Fue parirse a ella misma. Al dividirse, es decir, crea otro ser a costilla de ella, pero ella sigue viva. Entonces, cada uno de estos seres empieza a hacerse más complejo. Y cuando se integran las células, entonces dan formas a una manera nueva de la vida. La célula crea seres todavía más pequeños, menos complejos, y así se va produciendo algo. Dime tú si eso no es una red en crecimiento eterno. Claro. Hasta llegar a lo que somos, y todavía quién sabe cuánto nos falta y quién sabe cuánto más nosotros podamos hacer desde el punto de vista de lo que está pasando hoy con respecto al futuro. Esa es una pregunta bastante difícil, ¿no? Bueno, Mario, tenemos que hacer otros capítulos para diferentes temas, porque contigo hay mucho que platicar. Pero antes de terminar, yo te quiero preguntar, ¿cómo te ves en los próximos años? O sea, ¿qué sigue para Mario Nieves? Bueno, platícanos eso, por favor. Me hiciste una pregunta un poco delicada. Menos mal que yo tengo una filosofía, no una respuesta, una filosofía para mí mismo con respecto a ese tema. Yo cumplí años... Yo celebré mis 65 años en La Habana. El único cumpleaños que yo me celebré en mi vida. Y con un propósito. Reuní a mi familia, a mi hijo, a mi nieto, a mi nuera, algunos amigos, un escritor amigo mío, porque no tenía tampoco tanta plata como para reunir tanta gente como yo quisiera, pero era. Y pasaron 2 años, y cuando cumplí los 67, que no los celebré, me lo quisieron celebrar, y no, por favor, una hija me mandó desde Miami un cake, yo me lo comí, está bien. Dije, yo de hoy en... porque la gente me hacía preguntas como esa, bueno, ¿qué piensas hacer? Yo llegué al momento en que me siento un hombre sin edad, y en que la vida no la puedo pensar en el paso que viene, sino en el paso que estoy dando hoy. ¿Dónde me veo en un tiempo, como tú dijiste? No sé, ni me atreveré como Cassandra, no me atreveré a hacer un pronóstico, ¿no? O una adivinación como hizo Cassandra en la
en la Ilíada, cuando previó todo lo que iba a pasar con Roma y la caída, perdón, Roma no, Dios, Troya. No, yo no tengo, no tiene sentido, porque a lo mejor cuando salga de aquí, agarro un Uber y choca y me muero. Entonces yo no tengo planes. Yo estoy viviendo hoy, lo que estoy haciendo, eso sí te digo, lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Solamente sé eso. Y respondiendo a tu pregunta, yo a lo que me voy, me estoy centrando ahora es escribir. Escribo todos los días. Eso quería. Ya, eso es. No, la novela, cuando además. ya acabo de terminar. Ya terminaste. Ya acabo de terminar la novela. Bueno, entonces te quiero pedir que cuando sea prudente la presentemos en Trascendente y en muchos espacios más, porque hay que presentarla muchas veces. Bueno, porque yo tengo el privilegio de conocer un poco de qué se trata esa novela y la estoy esperando. Bueno, es una novela bastante compleja, ¿sabes? Sí, pero muy interesante. Sí. Bueno, Mario, pues te quiero agradecer mucho tu tiempo. A ti, Jorge. Aprecio mucho tu conversación, que las hemos tenido muchas veces, pero gracias por permitir compartirla con con todo el mundo que quiera ver con los que quieran verla, ¿no? El que no la quiera ver. Pues claro. Está bien. Pues muchísimas gracias, Mario. Te aprecio bastante tu tiempo y tu disposición, que nos compartas esto. Y bueno, pues nos vemos en el próximo Trascendente. Muchas gracias.